Muy buenos días. Desde la Asociación Gente para Servir les damos la bienvenida a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy invitándoles para que continuemos en la lectura de la Biblia en un año. Hoy 29 de octubre vamos a estar leyendo Jeremías capítulo 37 al 38 y segunda de Timoteo capítulo 3. Hoy justamente hay un versículo que vale la pena que tengamos presente y que durante el día procuremos no solamente meditarlo, incluso hasta memorizarlo. Dice la palabra de Dios: guardaré tus dichos en mi corazón para no pecar contra ti. Así que segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 26 es un muy buen versículo para presentarlo aún delante del Señor, para ponerlo en nuestra mente, para marcarlo en nuestro corazón. Dice: toda la escritura está inspirada por Dios y es provechosa. Eh, es lo que nos dice este versículo. Es, es un versículo que estoy segura que nos va a dejar muchísimas enseñanzas y que a partir de este momento yo le pido que haga una oración especial para que quede allí en su mente y en su corazón, porque es provechoso, porque la palabra de Dios es buena para mí. ¿En qué me puede ayudar la palabra de Dios? ¿Sí? El, el tener presente este pasaje que es fundamental, 2 Timoteo 3:26, que, que es provechosa y empieza a decir, para enseñar, para comentar, para corregir, para educar en la rectitud. Entonces, entendamos que hay una verdad espiritual en este pasaje que encierra tres elementos fundamentales para que yo pueda leer y entender lo que Dios tiene para mí. La palabra de Dios es inspirada, o sea, la Biblia, toda la escritura está inspirada por Dios y es provechosa. Entonces, partamos que la Biblia ya no es cualquier libro, por eso no podemos leerlo y no podemos entenderlo desde nuestra inteligencia racional. Se requieren tres cosas. Primero, pues conocer y comprender tres cosas. Primero, que la Biblia es un libro espiritual y es un libro que está sellado, porque no es posible entender la Biblia a partir de nuestro conocimiento humano. La Biblia requiere una inteligencia espiritual que solo la puede dar Dios. No la da ningún título profesional, no, no la va a dar esas habilidades que se tienen desde nuestra humanidad, ¿sí? Y esto es importante porque una persona sin inteligencia espiritual suele rechazar lo que no entiende, porque para él es locura. Y así lo dice la Biblia. Para aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, que han entregado su corazón en las manos de Dios, pues ellos reciben una mayor capacidad de entender este manual de vida. El hombre natural no tiene la mente para la Biblia, porque no tiene el corazón entregado a Dios. Entonces, así sea un sabio para el mundo, ¿sí? Seguro, si no ha decidido entregarle su corazón a Dios, pues será un necio, será un obstinado a la luz de la verdad, ¿sí? Va a rechazar esta verdad. Primera de Corintios 1:27 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Quien no decide buscar a Dios primero en su corazón, pues no va a recibir la luz para ver con claridad la verdad. Del escrito está. Por eso el profeta Jeremías dice en el capítulo 33: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no conoces. Y este versículo lo aplican, digo yo equivocadamente,
o más bien en la misma necesidad de ver respuesta en los momentos más difíciles, más adversos, ¿cierto? Pero ese clamor aquí, el que habla el profeta, es para oír al Señor, no desde la necesidad emocional o física, sino desde esa necesidad espiritual, donde viene a ser la palabra de Dios una respuesta. Y cuando dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, es precisamente la capacidad que tiene la palabra de Dios de romper con esquemas, paradigmas mentales. Entonces entendamos esto, que está sellado, que está cerrado y que no le es dado entendimiento. El que viene de lo alto, aquel que primero no entrega su corazón al Maestro de Maestros, que es nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, solo la oración abre este sello del libro sagrado. Solo la oración nos va a habilitar para que nuestra mente se pueda abrir también al entendimiento de verdades espirituales. Así que cuando vamos a la Biblia es importante procurar hacer la oración digamos que en el principio, más allá de procurar tomar la Biblia como un libro intelectual, pues tiene que haber entre la determinación, el arrepentimiento y la fe para acercarnos a la escritura, ¿sí? Pero cada día que usted se acerque a la Biblia, por favor, ore. ¿Y cómo debe orar? Permítame tomar de nuevo el modelo que nos fue dado, que estaba encriptado en el Antiguo Testamento, pero que hoy fue revelado a todos los que conocemos a Cristo. Y es ese camino al Padre a través de la oración, porque solamente en su luz veremos la luz. Y cuando hacemos una oración a veces, Señor, ayúdame en este día y permite que tu palabra llegue a mi vida. Esa es una buena oración, pero hay una oración mejor. Y es la que tiene esta ruta, este camino al lugar santísimo, que es donde en verdad vamos a recibir por la presencia de Dios en nuestra vida ese maná que viene del cielo. Entonces, en su oración antes de ir a la Biblia de manera práctica, recuerde, primero agradezca por la vida, agradezca por la salud, agradezca porque tiene seguramente al disponerse usted a ir a la escritura, es porque tiene ojos para ver, oídos para oír, físicamente incluso. Cuando estamos en un dolor, una agonía, no podemos acercarnos a la lectura de la Biblia. Es que un acto de gratitud al Señor es buscarle ya por estar vivos, pero también por tener salud, tener esas habilidades cognitivas que nos permiten leer, que nos permiten escribir, pero sobre todo agradecer por un corazón que se dispone para ir a la escritura. Agradézcalo, porque esto tampoco viene simplemente porque usted y yo seamos muy buenos, que nos nazca, que en nosotros haya un anhelo de ir a la escritura. Esto que yo veo cada mañana en medio de la conexión que tenemos en nuestro devocional es un milagro, porque si usted se dispone a despertarse temprano, a unirse a la oración, a hacer la lectura bíblica, pues esto no es por usted, es que el Señor le despertó, es que el Señor no solamente le ha dado, y por eso también hay que agradecer la vida física, sino la vida espiritual. Y si tiene vida física, pues tiene necesidades físicas, pero si tiene vida espiritual es porque usted tiene vida espiritual. Tristemente, y quiero que me ayuden en una oración por sus hijos, si es que hace parte de usted, porque veo muy pocos jóvenes conectados, hablando de esta nueva generación, que no tienen necesidades espirituales. No tienen necesidades espirituales porque no oran, no leen la Biblia. En conclusión, no tienen vida espiritual. Nuestros hijos están muertos espiritualmente. Porque un muerto no tiene necesidad de nada, pero un vivo tiene necesidad de alimentarse, de ejercitarse, de ir a trabajar. Los muertos no tienen necesidad, los muertos espirituales no tienen necesidad de oír a Dios. Y esto es triste,
Pero si usted tiene la necesidad de buscar a Dios, usted está súper vivo, espiritualmente está vivo. Pero si usted no quiere nada, o si está desganado espiritualmente, no quiere leer la Biblia, no quiere congregarse, no quiere orar, usted está enfermo espiritualmente. Y ojo, que si usted no busca sanidad espiritual, se va a morir. Y la muerte es estar separado de Dios. No, ya usted no puede seguir pensando que con una oracioncita ahí, no, ya hice la oración de fe. Ese es el mayor engaño que hay en la iglesia. Hice la oración de fe, no, pues creciendo en gracia, equivocadamente como una secta diabólica que surgió en Colombia y no sé si está en otra parte del mundo. Comamos y moramos, comamos y bebamos que mañana moriremos. Al fin y al cabo ya hicimos la oración de fe. Ya el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados y esa es la doctrina más satánica que he escuchado. Sigamos pecando. No, y por los frutos los conoceréis. No tiene ganas de orar, no tiene ganas de leer la Biblia, preocúpese, no tiene tiempo, le cuesta abrir sus labios, le molesta la alabanza, preocúpese, está enfermo, está agonizando espiritualmente, y así como usted corre, porque mire, hasta el más, em, yo que sé, reacio de ir a una clínica, cuando se siente mal, lo primero que busca es que un profesional dé las gracias a las personas que no se dejan engañar y que saben que tienen unos líderes, unos pastores a los que pueden acudir. Pero usted no puede seguir haciéndose agüitas de hierbabuena cuando tiene un cáncer espiritual en su cuerpo. Claro, hay mucha gente que no va a la Biblia porque está enferma. Es como cuando usted tiene un problema físico, no le apetece comer. Por eso solo buscar la Biblia, ¿qué implica? Ya, solo ir a la palabra de Dios, ya con eso agradezca, Señor, gracias. Entonces, antes de ir a la Biblia, agradezca. Y lo segundo, es un libro sellado que la sangre del Cordero, ¿sí? Espiritualmente tiene el poder para abrir. Invoque el poder de la sangre de Jesús al reconocer su obra en la cruz, el único capaz de dar su vida, el único maestro que le marcó el camino con su propia sangre, para que reviviera nuestro espíritu y nos permitiera por su sacrificio tener derecho a esta verdad revelada. Es que no entiendo, es que no quiero, no, cuando usted no quiere, invoque el poder de la sangre de Jesús, invoque al Señor Jesucristo por causa de su obra, que es el habilitado. Por la sangre del Cordero mis pecados están perdonados. Por eso, después de reconocer la obra de Jesús, reconozca sus pecados porque Él es el quien le perdona, Él es quien perdona sus pecados. Entonces, vaya a la Biblia primero agradeciendo. Antes de ir a la Biblia, primero agradezca. Segundo, reconozca la obra de Cristo. Y tercero, confiese. Pida un corazón limpio, porque los de un corazón limpio verán a Dios. Si uno ve a Dios, de la Biblia lo dice, yo sé que hay muchos dones, yo sé que el Señor nos implementa en discernimiento de espíritu, en profecía, en palabra de ciencia y revelación. Yo sé que usted puede tener visiones, no es que yo no lo niego, pero no por eso va a caer en el error de tantos creyentes que pareciera que no hubiesen ido a la escritura. Cuando el Señor dice a los profetas hablaré en sueños, pero a mis siervos les hablaré. ¿Pero cómo? A través de mi palabra. Dios sí habla, Dios sí habla. Y usted va a ser de aquellos que pueda decir con libertad, Dios me habló esta mañana. Pero siga este modelo de oración, pero entienda que no es por su inteligencia racional, sino por una inteligencia espiritual. Así que uno de los pecados que más hay en medio de nosotros es la soberbia, porque entendemos algo en la Biblia, porque empezamos a crecer espiritualmente
pero yo digo que ahí en nuestro corazón hay como una raíz de soberbia que nos hace sentir como superiores a otros, y eso no es así. Entre más usted entienda la Biblia, más humilde debería ser, o si no, no está entendiendo nada, porque entre mayores cosas medianamente logra comprender, también puede conocer que es mucho lo que ignora. Confiesa sus pecados y a la Señor dame un limpio corazón, y aun de esos pecados que están ocultos frente a mis ojos, quítalos, Señor. Esa inclinación de ver a otros comparándolos o comparándonos mejor, o viéndonos en comparación con otros, pensando que hacemos las cosas mejor que otros, pensando que tenemos el mejor consejo. No, si a usted no le han dado un consejo, ni lo dé. Empiece a ser celoso o empiece a reconocer que no todos lo sabemos. Nosotros queremos solucionar la vida a todo el mundo, pero si a veces un abrazo, una llamada para saber cómo estás, puede ser lo mejor que pueda recibir nuestro prójimo. Confesemos nuestros pecados, digámosle al Señor cuánto nos cuesta acercarnos a Él. La rebeldía, la obstinación, la incredulidad, todo esto, todo lo que es opuesto al amor, al gozo, a la paz, a la paciencia. Señor, estoy angustiado, estoy preocupado. Señor, me falta. Señor, me falta fe. Señor, me falta tener habilidades para acercarme a ti. Me falta inteligencia espiritual. Pídale al Padre, después de confesar en el nombre de Jesucristo, el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para recibir la luz, la sabiduría para entender lo que está escrito. Pida que su mente se enfoque en los versículos o en el pasaje que Dios tiene para usted. Él tiene algo que decirle, dígale, Señor, tú me tienes algo que decir. Claro, me lo puede decir a través de este tiempo devocional, pero qué bueno que se lo diga usted primero yendo a la escritura, ¿sí? Y que luego al otro día se lo confirme o que luego al momento se lo confirme. Por eso para los que nos conectamos hasta ahora de la mañana, qué bueno que usted antes de irse a dormir, en lugar de ver una serie de Netflix o en lugar de ver la novela, que además, vea, yo les digo, la novelita ya se puede ver por diferido después, o esos videos de YouTube que usted mantiene viendo y el Facebook, mira, antes de dormir, vaya a la palabra de Dios, vaya a la escritura, lea lo que al otro día seguramente se va a dar en el devocional. Señale, lea y señale lo que más le llama la atención o escriba. ¿Cómo es posible que nosotros no tengamos un cuaderno devocional? ¿Cómo es posible que no tenga usted un cuaderno para escribir lo que Dios le quiere hablar? Porque dice, escribe la visión, no ve que uno se le olvida. Todos los días usted debería coger su cuaderno, escribir la fecha, escribir el versículo que le llamó la atención. Y si no entiende, ¿cuántas veces? Y si no lo hemos vuelto a decir, se lo repetimos hoy entonces, porque tenemos una red de intercesión y usted puede escribir a nuestro número para enviar su petición. Pero nosotros tenemos seminarios bíblicos y, y sí tenemos cómo acompañarle en una duda. Si hay un versículo que usted no entiende, ¿sabe cuántos mensajes recibimos a nuestro número pidiendo explicación por un versículo que no se haya entendido en el devocional de hoy? Ninguno. Muy poco, muy poco. En esta guía de oración, entonces recuerde agradecer, reconocer la obra de Cristo, confesar los pecados, pedir al Padre en el nombre del Señor Jesucristo su Espíritu para recibir la luz, ¿sí? Em, y por supuesto ir a la Escritura, leerla, señalarla.
Y después ore por aquello que leyó, que le llamó la atención, para que sea una verdad vivida y aplicada en su vida. Preséntele al Señor. Después, tu familia, la iglesia, la ciudad. Dígale al Señor que por favor despierte, sane o resucite a los espíritus que están muertos por el pecado. Dígale, Señor, ten misericordia de aquel que no va a tu palabra, ten misericordia de aquel que no tiene inteligencia espiritual y que vive su vida sin tu dirección. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la Biblia es un libro sellado, ¿sí? Lo segundo es que solo la oración abre nos abre a nosotros el entendimiento, se quita el sello y es una oración que debemos aprender a hacer. Una oración que antes de leer la Biblia tiene que estar con estos elementos de gratitud, de reconocimiento a la obra de Cristo, de confesión de nuestros pecados, de pedirle al Padre que nos dé su Espíritu, ¿sí? Ir a la Escritura como tal, señalarle, orar para que esto que leo llegue a mi vida e interceder. Yo hace muchos años tengo una caja de cuadernos devocionales, una caja, no, una caja, no, yo creo que tengo dos cajas. Y es un ejercicio tan extraordinario poder ir de nuevo a esos cuadernos y, y ver que Dios no cambia y que muchas de esas promesas que yo recibí no se dieron en el tiempo que pensé ni imaginé, pero ahora pues se están dando. Y hay cosas que no entendía en el momento y que ahora lo puedo comprender. Entonces, hacer este ejercicio. Y por último, y que creo que uno de los más importantes elementos es comprender que la obediencia a la palabra de Dios trae bendición y eso nos lo dice Deuteronomio 28, del 1 al 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Uno de los engaños más grandes que tenemos en el mundo es que roba nuestra atención a través de la distracción. Los ladrones, porque como el ladrón viene a hurtar, matar y destruir, cuando usted lo roban es porque lo ven. Aparte de hacerle un seguimiento, ¿sí? Pues uno de los elementos claves para el ladrón es el entretenimiento. Y el ladrón que viene a robarse nuestra vida espiritual, el ladrón que viene a robarse nuestra fe, nuestra esperanza. Él también ha diseñado, más bien, él es el maestro del entretenimiento. Pero escrito está, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar. Primero se guarda, primero se oye, después se guarda y luego se pone por obra. Y dice allí, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarás si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Es que mire, solo leyendo, yo aquí ya encuentro muchas verdades que me sacan a mí de errores que yo he cometido porque uno, Señor, bendice mi familia, Señor, bendice mi iglesia, y entonces uno, desde la perspectiva del alma, desde los oídos físicos, desde los ojos físicos y no espirituales,
Creemos que la bendición es que X o Y situación de la vida de un discípulo, de la vida de un familiar, de un hijo, que le está causando dolor, pare. No, es que mire, si usted tiene un problema familiar, si usted tiene un problema emocional, si usted tiene un problema físico, si usted es de los que en este momento tiene un motivo de angustia, un peso en el alma, una carga en el corazón, una frustración, un dolor, una pérdida que le tiene profundamente triste, o si usted está identificando en su prójimo que está enfermo, que está pobre, que está, no, tiene de todo, y usted se conmueve, usted no sabe qué hacer, o quizás usted lo ha hecho en sus fuerzas, y entonces al que está endeudado le presta plata, al que está enfermo le busca médico. No, pues yo no sé usted cómo va a ser, porque que no le pase como a mí, que de manera muy inocente cuando empecé en el camino del Señor y mi papá y mamá es testigo de eso, jovencita, recuerdo yo, tenía 19 años y me entregaron un grupo de feligreses en un lugar muy pobre, Manizales, llamado La Playa. Yo llegué allá como la salvadora, porque como allá los problemas era que no tenían para comer y yo veía que en mi casa había tanta comida, entonces yo empecé fue a sacarle el mercado a mi papá, a mi mamá de la casa. Y empecé incluso diciendo, pues si ya no puedo sacarle el mercado a mi papá y mi mamá a la casa, entonces empecé a pedir. O sea, yo no tenía necesidad de pedir, yo empecé a pedir en la calle, a vender chocolates, a vender empanadas para poder darle a sus niños porque yo decía, se están muriendo de hambre. Hasta que entendí lo que el Señor me quería enseñar. No es que yo no estaba para resolver el problema a ellos como tal, yo tenía que ir más allá. Y eso solo lo puede dar el Espíritu Santo a través de la revelación de la palabra, Señor. Aquí ya me está diciendo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar, yo no puedo seguir pidiéndole al Señor que saque a este pueblo de la pobreza. Yo estaba ahí es para que ellos oigan la voz de Dios, porque el problema más crítico del que hoy está sufriendo es que si no está oyendo la voz de Dios, ¿sí? Pues mucho menos, no la oye, no la guarda, no la pone en práctica en su vida y por eso en lugar de traer bendición, trae maldición, sin importar. O sea, yo estaba ahí, yo no podía solucionar el problema. Luego ya paso de un grupo de personas muy, muy pobres y luego paso a un grupo de personas, ¿no? Porque si yo antes tenía 1.000 pesos para alguien al que lo necesitaba, luego me encuentro con el problema de una discípula que es de 1.000 millones de pesos. O sea, esa cifra a mí nunca se me pudo haber pasado por la mente ni siquiera. Y yo venía luego de un distrito, de un lugar donde servía, donde una persona lloraba porque le perdió 10.000 pesos para el pasaje. O sea, pero luego llegar a otro lugar donde otra está desesperada porque necesita 1.000 millones de pesos. O sea, ¿en serio el problema es la plata? No, aquí se trata de la riqueza espiritual, porque el que está sufriendo hoy por 10.000, ¿sí? Pues no es inferior, no es inferior frente a aquel que está sufriendo por 100.000 millones de pesos. O sea, la desesperación es la misma cuando se trata de amor al dinero. Y así en todas las áreas que hoy nos afligen. Miren, yo les invito para que tomemos la palabra de Dios y le demos la relevancia que debe tener nuestra vida. Esa es nuestra verdadera riqueza. Yo ya no puedo seguir pidiéndole a Dios que bendiga a mi hijo pensando que la bendición es un asunto material. La bendición de mi hijo está en que oiga atentamente y estos jóvenes de hoy no pueden oír atentamente la voz de Dios. Es la generación más resistente a la voz de Dios, porque están dentro de una atmósfera de oscuridad y tiniebla, porque escrito está, tinieblas cubrirán la tierra.
Pero sobre nosotros, dice la Escritura, así fue la promesa. Y esa es la oración que vamos a hacer a continuación. Vendrá la gloria de Dios. Esa es la promesa que hemos recibido. Que ustedes y yo seremos antorchas en medio de nuestras casas, en medio de nuestras familias, para una generación que está oscurecida, que está en tinieblas, porque no se acerca a la palabra de Dios, porque no la oye atentamente, porque no la guarda, porque no la pone por obra. Nosotros estamos allí para eso. Vamos a orar.